Pues muy buenas noches. Vamos a empezar con un tema que surgió en la FIL, en una mesa de análisis de las que hacen normalmente en esta gran feria internacional del libro, en donde participaba una ministra de la Corte, que es Loretta Ortiz Alf. Ella sostuvo espontáneamente que no era factible ni deseable ni conveniente elegir a los jueces, a ningún juez. Ella, que ha sido clasificada o ubicada como una ministra de las dos muy cercanas a la Corte. Bueno, había tres, pero uno se acaba de ir, el doctor Saldívar. Entonces esto pues resultó un tanto contrastante porque toda la política de la 4T y de la principal candidata de la 4T a la presidencia de la República ha sido: vamos a elegir a los jueces. Con eso vamos a acabar la corrupción en el Poder Judicial. Pero una de sus ministras, por decirlo así, le sale con que no. Y había en la FIL otros dos ministros de la Corte, que eran el doctor Pérez Dayán y Ríos Farjat, Margarita Ríos Farjat, que apoyaron esta posición muy intensamente. Y en otras ocasiones ha habido otros ministros de la Corte que también han dicho que es una barrabasada lo de elegir a los jueces, que se requiere una capacidad técnica para poder juzgar, no ser electos como lo son los diputados, porque tienen funciones totalmente distintas, ¿no? Este es el tema que además hoy en la mañanera, y con eso termino para ponerles el tema, jóvenes compañeros, que hoy en la mañana el presidente dijo que por supuesto que sí es posible y deseable elegir a los jueces, y entonces pues era una forma de desacreditar, aunque dijo finalmente que tienen derecho a expresar sus opiniones con toda libertad. Es para ustedes el tema. Sí, cuando el presidente no quiere golpear a alguien, dice tiene derecho a disentir. Es una constante. Un razonamiento sobre este tema. Noto un enorme hueco dejado por la Suprema Corte o por el Poder Judicial en el caso de los fallos que han sido positivos a partir sobre todo de las reformas a la Constitución de 2011 que incorporaron los derechos humanos como parte integral del sistema jurídico mexicano. En mi caso yo viví el acoso judicial del sistema de la Ciudad de México y fue hasta que no llegó a la Suprema Corte que logré finalmente librarme de ese acoso, y me consta que sí se toman en serio la fundamentación jurídica para garantizar los derechos el ejercicio de los derechos humanos. Vamos, y en ese sentido me llama la atención que no hayan hecho un esfuerzo por hablar sobre todos los fallos que han ido en beneficio de mujeres maltratadas, el acoso contra algunos sectores de la población. Es decir, la Suprema Corte, para no meterme en otras ramas o en otros niveles del Poder Judicial Federal, sí tienen un historial que defender, un historial colectivo que desafortunadamente no resaltan y por tanto dejan el campo abierto para que salgan quienes, sobre todo el presidente, con esta idea inquietante y espeluznante de que se van a elegir en urnas a los ministros de la Suprema Corte, al Poder Judicial en general, lo cual no quiere decir que no sea necesario, pero es harina de otro costal reformar en muchos aspectos el Poder Judicial Federal. Sobre eso estamos de acuerdo, pero no solo el federal, sino el estatal. Yo creo que la ley actual que tenemos para conformar la Suprema Corte, ya sé que pasa en otros países, pero vaya ellos. Yo creo que está mal, es anacrónica. ¿Cómo que el presidente sea el que nombre, aunque sea indirectamente, a los ministros de la Suprema Corte? Claro,
se necesita en primer lugar el apoyo mayoritario del Congreso, mayoría calificada. Pero si no se logra, entonces el presidente nombra. Entonces no está la división de poderes y los presidentes, y el propio López Obrador lo ha dicho, de los que he nombrado, 2 me fallaron. Quiere decir que tenían la idea de que tenían que apoyar su proyecto de gobierno, cuando no es esa la función de un ministro de la Corte ni de la Corte, es que se cumpla la Constitución, no apoyar un proyecto de gobierno. Por eso lo de Saldívar también, siendo presidente de la Suprema Corte, se veía muy mal porque expresaba públicamente decir, no, yo apoyo la 4 transformación, pues ese no es tu papel, ni siquiera lo tienes que decir, porque ahí está siendo sesgado. Entonces, por un lado yo veo que habría que despresidencializar, por decirlo así, a la Corte y despartidizarla. Claro, no someterla al voto popular, porque ese no es el papel de los ministros, sino buscar otros mecanismos con grupos de expertos, barras de abogados, académicos, que hicieran exámenes, etcétera, y decidieran quiénes, para separar completamente los vínculos personales, de afecto, ideológicos, o que le debas, un ministro que diga, yo le debo este trabajo tan importante al presidente, pues a lo mejor lo apoyo, ¿no? Hay quienes no, pero hay muchos que sí. Y lo otro que también me parece aberrante que habría que cambiar de la Corte es que 4 de 7 ministros puedan eventualmente permitir que una ley que no es constitucional sea avalada. Bastan con 4. Tendrían que ser 6 o algo así. Eso también me parece, porque si tú logras meter como presidente a 4, que va a ser el caso probablemente de Claudia Sheinbaum, si es que gana, va a tener los que ya metió López Obrador, y luego le toca a uno, creo que el año que viene, y luego le tocan a otros, es decir, pues hago leyes anticonstitucionales y allá mis 4, aunque sean 4, me la van a avalar. Pues no ha ocurrido eso, Crespo. El presidente ha visto, y es de su molestia, que incluso los que le han nombrado 4, y tenía Saldívar también, le han dicho, presidente, pues por aquí no hay manera de que pase. Y lo que acabas de referir tú, que dijo Loretta en Guadalajara, lo dice claramente. Es decir, no puede pedirles comulgar con ruedas de molino, igual que tampoco le pudo pedir a Olga Sánchez Cordero en el Senado, oye, defiende este tema de los fideicomisos. El presidente dijo, son el cuerpo, y por tanto se defienden como estamento. Yo creo que eso no ha ocurrido. La integración, yo creo que es razonable siempre y cuando el presidente siga las normas de idoneidad de los ministros. Ahora tenemos una terna que se está discutiendo el día de hoy, donde una es hermana de Martí Batres, otra es hermana de la secretaria de Gobernación, y otra es la consejera jurídica del presidente, desafiando a que la oposición diga, a ver, no pasa, y en la segunda va la que yo diga. Ahora se habla de la posibilidad de que sea Ernestina Godoy. Si no se le amplía la posibilidad de que sea fiscal en la Ciudad de México, podría ser la próxima, en este caso, ministra de la Suprema Corte. Pero para no adelantarnos, el sistema constitucional está y ha funcionado hasta ahora. Lo que no ha sido del todo claro es la contención que el Senado ofrece en la salida de Medina Mora y de Saldívar, pues ha quedado muy mal parados. Hay una situación ahí de falta, le llaman fraude a la Constitución, pero en el tema de la precisamente integración de la terna, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho, oiga, sea serio en el planteamiento, estamos hablando de la integración de la Suprema Corte de Justicia, y a mí lo que me sigue sorprendiendo es que eso sea elemento de campaña y no haya más voces desde la izquierda que le digan, incluida Claudia Sheinbaum, presidente, es un despropósito que usted intente modificar la composición de un poder, en este caso el judicial, y es un despropósito de tal magnitud como Milei promoviendo el que ya no haya un banco central. Es decir, ¿qué pasa? Entonces tienes una república centralista donde la división de poderes no existe, o la idea es que a los ministros de la Suprema Corte los pueda comprar el poder del dinero, el poder del crimen organizado o los medios de comunicación. ¿Qué es eso? Un Sí, por detalle favor, por adicional, favor. solamente para recordar que en el sexenio de Ernesto Zedillo, él se encargó de cambiar absolutamente a toda la Suprema Corte, pero había una razón de fondo de que realmente estaba muy mal, muy corrompido, muy parcial, y a partir de ahí viene una gradual recomposición y regeneración de la Suprema Corte. Esa ocasión había también una razón no solo de corrupción, que era la principal, o de
poco tino, sino que había 15 ministros de la Corte. Y el cálculo, por el tipo de casos que tenía, era que con 11, como está en Estados Unidos, por cierto, era suficiente. Y entonces el cambio vino también para nombrar nuevos, tener nueva sangre y también para que fuera un número mucho más restringido, porque tienen unas prestaciones muy grandes los ministros de la Suprema Corte, muy grandes como salario, prestaciones, automóviles, ayudantes. Es algo verdaderamente copiosísimo como recurso. Yo lo que quisiera decir simplemente es que hay puestos que requieren un conocimiento técnico. A un mecánico no se le puede decir que lo elijan, tiene que tener previamente una serie de conocimientos en esa materia para poder ser un mecánico seguro. Un juez no puede ser electo simplemente por los votos, es una posición populista totalmente que viene a quitarle el sentido a lo que debe ser un tribunal. Dices, Leonardo, que no ha pasado eso que yo digo, de que puedan pasar leyes anticonstitucionales. Pues yo diría, no ha pasado siempre, pero algunas veces ha pasado. Revisamos toda la trayectoria desde entonces y hay veces que dice, oye, pues aquí sí la validaron. O el hecho de que dejemos al azar el que los ministros que nombra el presidente a lo mejor le hacen caso y a lo mejor no, ¿no? Pero ¿para qué se lo dejamos al azar? Mejor en la propia ley. No me digas que Arturo Saldívar no le echó la mano en lo que pudo. Sí, claro. Bueno, a eso me refiero. No, pero que no hayan esas. Yo a las pruebas me ¿qué te remito. parece con eso? ¿O qué te parece que las propuestas que está haciendo López Obrador ahora sean militantes del partido Sí, claro. de Morena? Me parece muy mal. Precisamente eso es lo que yo pienso que habría que cambiar radicalmente para no dejar al azar a ver si el ministro que nombró el presidente le da por su lado o no le da por su lado. Mejor, desde la forma de nombrar a los ministros, quitar esa posibilidad. Pero yo a las pruebas me remito, digo, salvo la ley eléctrica que la partieron y Saldívar hizo ahí una maniobra para que no le dieran palo constitucional, la Suprema Corte le ha dado palo a prácticamente todo lo que el presidente manda. Porque no ha tenido los suficientes magistrados. Por Los eso, puede pero- tener el próximo Y los sexenio. razonamientos, o Saldívar hizo el papelón diciendo que la militarización no se daba porque el mando era civil. O sea, sí ha habido un debate constitucional serio y lo que yo creo es que no habría que pensar en una integración técnica porque no los obliga con los poderes del Estado, como podría ser el Instituto Nacional Electoral o cualquier otra. Yo creo que la composición está ahí. Lo que hay que pedir es que haya sentido de Estado en la forma en que el presidente se conduce y que el Senado diga, a ver, yo no puedo pasar una renuncia de Saldívar con el pretexto millennial de yo ya me aburrí aquí, yo ya me voy, porque yo ya cumplí mi función. Y como no tengo muchos amigos en el patio, mejor me voy. Ese contexto de exigencia es el que yo estoy echando en falta. Un breve comentario sobre el tema del Senado en este caso. Parte de nuestro problema y que tenemos que seguir insistiendo es la inoperancia del legislativo. No están cumpliendo ni siquiera mínimamente con su trabajo. En temas de seguridad no se reúnen, no opinan, no hacen absolutamente nada cuando deberían estar supervisando lo que está pasando con las Fuerzas Armadas. Pero en fin, el único poder, el único muro de contención está siendo el Poder Judicial frente al un ejecutivo que luego lanza unas iniciativas inquietantes por las consecuencias que tiene. Nada más rápido un comentario. Hay que exigir que haya sentido de Estado de los presidentes. No, y de los legisladores. Sí. O sea, dejaron pasar. Fíjate cuántas veces hemos visto durante tantos años que es lo que menos tienen, ni los presidentes ni los Bueno, pues entonces, legisladores. ya pero habría decretamos que- desaparecido el Estado. Ya. Habría que decir que hay puestos como los que tienen necesidad o obligación de tener una formación científica que no pueden ser electos. 2 y 2, ¿quién vota que son menos de 4 o más de 4? Esto no es. Yo estoy en desacuerdo. Este es ridículo. Vamos a un siguiente bloque. Bueno, desde la semana pasada arrancaron ya las precampañas
ya habíamos comentado algo de eso, y ahora vamos a ver cómo van los distintos candidatos que ya están definidos. Aunque siempre campañas ya están definidas las candidaturas. Bueno, en el caso de Claudia Sheinbaum, ya empezamos por ella, pues porque es la que está más arriba en las encuestas. Yo creo que ya no ha frenado, porque lleva 2 años de campaña, para empezar. Incluso antes de que se diera formalmente con el visto bueno del INE y luego del tribunal el proceso para designar al defensor de la 4T, etcétera, ya llevaba cuánto tiempo con tantos espectaculares por aquí, por allá, viajando y recorriendo la República, seguramente con dinero público. Lleva 2 años de campaña y no le ha frenado. Cuando ya se dijo es Claudia, ella siguió con todo el aparato, con toda la ayuda, con los gobernadores ayudándola. Entonces ahí sí se ha visto, a diferencia de Xóchitl, que ya platicaremos, que la campaña sigue tal cual. Ahora, eso le garantiza el triunfo, como lo han sugerido, no digamos muchos obradoristas que lo dan por hecho, sino incluso muchos colegas, muchos comunicadores críticos de López Obrador y del Morena, y dan por hecho que ya ganó Morena. Lo oigo por todos lados, lo leo. Yo digo que no, que desde luego tiene una ventaja, pero no es asegurado. Vamos a ver qué pasa cuando ya la campaña entre más de lleno. Vamos a ver cómo reacciona la gente con Xóchitl y con Samuel. O sea, ahí pueden haber varias combinaciones. Pero retomo la encuesta del Universal, porque mucha gente validó la última encuesta del Universal, en donde daba 30 puntos de ventaja a Claudia. A mí me pareció, y así lo dije, que era excesivo. Se me hacía mucho. Hay otras encuestas que le dan 15, 18, pero bueno, fue mi punto de vista, que yo dije, ¿y por qué la de 30 y no las otras? Esa misma encuesta ahora ya le da solo 24 en unas cuantas semanas. 20 puntos de diferencia, dirás, ¿no? O 24, no tienes razón. No, es que tenía 30, sí. Ahora 24, en unas cuantas semanas. Eso en sí mismo, si validamos esa encuesta, ¿no? La misma encuesta de Buen Día, pues quiere decir que no es cierto que se está cayendo Xóchitl, como dice una buena parte del discurso oficial, y que muchos colegas validan. En todo caso, se estaría acercando con la misma encuesta. Pero a ver, está 2-1 y la semana pasada abrió también ¿cómo se llama? Mitofsky con 26 puntos, ¿no? Entonces, 26 son muchos, de todas maneras, es 2-1 y es una paliza en toda la línea. Yo creo que, hablando de Claudia primero, ya hablaremos de Xóchitl más adelante, ha logrado alinear todo lo que es el obradorismo de una manera bastante notable. El efecto Marcelo Ebrard ha quedado absolutamente diluido. El efecto de 9 estados donde eligieron con algunos tropiezos candidatos también ha quedado absolutamente deglutido por la marea obradorista o la marea claudista en este caso, y es una campaña que está funcionando hasta ahora, ha alineado a los principales factores. No están presentes a veces Adán Augusto en el mitin de Tabasco, pero es lo menos, ¿no? Claramente la maquinaria está alineada con ella. 2, tiene un excelente asesor que ha estado con Petro, que ha estado con Milei también, llevando redes sociales, según me dijo Jorge Fernández Menéndez, y ahí la tienes con no sé cuántos millones de seguidores en TikTok, que es donde ahora se mueve buena parte de la intención de voto entre los jóvenes. La de Buen Día del día de hoy demuestra que efectivamente el voto en favor de Claudia sí está más cargado para los jóvenes y el de Xóchitl va más cargado a los de más edad, lo cual también nos dice algo. Es decir, trae una campaña muy profesional, además de todo el apoyo del Estado y los gobernadores. Lo que resulta muy interesante es ver cómo va en los próximos meses a manejar eso, ¿no? Es una candidata o precandidata que no va a la FIL. Se esperaba que hubiera una convergencia con la Universidad de Guadalajara y que se cerrara finalmente esa disputa que abrió el presidente con la FIL. No fue. Es una candidata que prefiere hablar de sueños y no ha sido clara sobre el plan C, lo que hablábamos hace un ratito de la Suprema Corte de Justicia, y no se ha desmarcado en las propuestas del presidente las 2 reformas constitucionales que en principio hipotecarían su sexenio, porque el presidente se las estaría dejando. Aún así sigue navegando. Que esto vaya a mantenerse en los próximos meses, tú, yo y la audiencia sabemos que no, falta muchísimo tiempo, pero hoy por hoy no hay duda que va 2-1, según pues, la evidencia de estas 2 encuestas importantes. Sí, y además hay otros indicadores menos numéricos, más cualitativos,
me voy a referir a uno y me voy a centrar en ese, que tiene que ver con la forma tan sutil como están mandando señales para diferenciarse del presidente. Me refiero al caso concreto de Alejandro Encinas, que termina menospreciado, maltratado por el presidente, y que sin embargo el 16 de octubre, 3 días antes de su renuncia, saca un adendo, el segundo adendum al informe sobre Ayotzinapa, en el cual entrega algunos de los documentos del ejército que demuestran que estaban perfectamente enterados de lo que pasó en Ayotzinapa. A los 3 días renuncia, el 19 de octubre deja la subsecretaría que impulsó un buen número de iniciativas a favor de las víctimas, y a los pocos días Claudia Sheinbaum lo presenta, lo arropa, diciendo me va a asesorar, me va a acompañar en la campaña, como diciendo, en este tema, porque tal vez lo que tenemos que hacer es mezclar el análisis de lo moderno, las encuestas, con la observación de la cultura política, que le encanta lanzar señales sutiles para que sean interpretadas. Ignoro si esa es la intención de Claudia Sheinbaum, pero sí creo que es importante a la luz de lo que se está observando ahora, que es un intento de otra corriente del López Obradorismo, la que encabeza Rosa Isela Rodríguez de la Secretaría de Seguridad, de barrer al interior de Gobernación con todo lo que huela a Alejandro Encinas. Estamos pues viendo maniobras que todavía no están claras, se consolidarán o no, si gana o no, pero en todo caso hay varios niveles de análisis y no solo el de las encuestas. Bueno, yo creo que las encuestas, todo el mundo sabe, no solo es lo que yo creo, son una foto de lo que está ocurriendo en el momento, en la opinión pública encuestada, que esas son las encuestas, que nos están mostrando esta diferencia de 2-1, como ya decía Leonardo. Pero esto no es una cosa definitiva, como ya apuntaba José Antonio, porque yo creo que está pasando algo que algunos de los comentócratas más destacados, como Jesús Silva Herzog, como, en fin, otros, dicen que la campaña de Xóchitl Gálvez va mal, que tuvo un primer momento de arranque muy grande, muy importante, tal, pero que llegó un momento en que no es suficiente tener salidas simpáticas, graciosas, ocurrencias, respuestas de bote pronto, sino que es necesario tener un planteamiento ya de qué vamos a hacer con este país, qué propone usted para resolver los grandes problemas, etcétera. Y en eso la ven muy corta a Xóchitl. Tocaremos el tema Xóchitl después, pero yo simplemente lo digo como contraste, porque el contraste entre las dos candidatas, que son las dos candidatas posibles, que pueden ganar, pues es muy fuerte. Y esto está tomado también de lo que piensa una parte de la opinión pública más enterada, que son los que encuestan. Y esto ha llevado a que digan, no, pues Xóchitl. A ver, claro que hay muchísimos elementos que hay que tomar en cuenta además de las encuestas. Las encuestas algo dicen, pero desde luego que no son definitivas. Yo lo que quería remarcar era que en la misma encuesta, porque claro, si nos vamos a muchas encuestas, unas le dan 8 puntos de ventaja, la de Enroll, o Encol se llama, creo, 8 puntos nada más. La de Demotecnia le da 50 puntos de ventaja a Claudia. No, por eso quería destacar yo que la del Universal, que fue validada y celebrada por varios analistas hace un mes, ahorita no es que no ponga a Claudia arriba, sí la pone 2-1, pero ya con 6 puntos menos. Estoy queriendo destacar la tendencia. La tendencia es, según esa encuesta, sí, a la baja, y entonces, pues, ¿qué quiere decir? Que no se está cayendo Xóchitl. Me recuerda una evocación, 2005, 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador iba en caballo de Hacienda en la competencia con Felipe Calderón, parecía que iba a ganar. Y, no acude y el mismo Alejandro Encinas, curiosamente, bueno, en fin, comete una serie de errores que ya han sido señalados, no los voy a mencionar,
Y Alejandro Encinas, en una entrevista que le concede al Reforma, dice, a nosotros no nos ganaron, perdimos. Porque no fueron al debate, ¿no? Bueno, y porque entre otras razones. otros errores, vamos. Sí, fueron varios. Aquí la pregunta es si Claudia va a cometer errores. El de la FIL no me parece tan grave, porque vamos, no afecta votos, afecta la opinión de intelectuales, pero no afecta votos. Porque además la Universidad de Guadalajara está aliada a Morena por vía de los hechos. Sí. No, yo no creo que le afecte votos, simplemente está diciendo que es una candidata que se está guardando, ¿no? Es decir, ella dice, traigo una ventaja, yo para qué me expongo que me pregunten ahí en la fila algo que no sepa contestar. En fin, hay experiencias de todo tipo. Pero yo creo que hay que remitirse a las tendencias, ¿no? Yo creo que los agregadores de encuestas sí te permiten ver que la campaña de Claudia está estable. Está estable, está bien, y la de Xóchitl, según Lorena Becerra, tuvo un auge, es como una especie de palomita, después cayó y hasta ahora no ha tenido el repunte que tenía en agosto. Eso sigue siendo... En esa encuesta. No, en todas las... No, en la de Universal ya se redujo. Oráculos te da el conjunto de encuestas y te da el comportamiento de todas. Descuentas las engañosas y tienes la nube de puntos ahí, que es muy eficaz. Yo recomiendo a la audiencia que vea estas poll of polls, les dicen en inglés, es un agregador que pondera encuestas y te permite ver la trayectoria en general. Yo creo que está estable, ha mandado señales, una de ellas la que decías tú, Encinas, la otra es a Ricardo Monreal, le dijeron, tú en esta campaña no tienes nada que hacer, mejor regrésate al Senado, que son también decisiones que va tomando ella y que hay que, por supuesto, registrar. ¿Alguna cosa? Pues no, yo creo que ya dijeron lo fundamental, no sé si tú quieres agregar. Lo que yo digo es, yo veo hasta cierto punto normal que después de que se nombró a Xóchitl, ya la coordinadora, pues todo el auge fue precisamente porque se centró en quién iba a ser la candidata de la oposición. Era hasta cierto punto natural que una vez que concluyera ese proceso se viniera un bajón. Yo no digo que vaya a levantar o no levantar, vamos a ver. Simplemente lo único que dije es con la misma encuesta con la que se dijo, mira, Claudia tiene 30 puntos, que es muchísimo, ahorita ya en un mes, ya se redujo la distancia. Es un indicador solamente que yo señalo de que las cosas pueden ser muy distintas a lo que se está diciendo. Yo no digo que vaya a ganar quién o cuál, no lo sé. Simplemente muchos se están adelantando que ya ganó Morena. Yo simplemente digo, todavía falta por ver. Vamos a ir viendo, pero sí quería insistir en la encuesta de hoy del Universal, porque esa sí marca que se redujo en 6 puntos. Se redujo en un mes, faltan 7 meses. Bueno, nos vamos. Bien, siempre nos preguntan antes de empezar el programa cómo vamos a titular cada bloque. Yo le puse La Llanera Solitaria, porque esa es la figura que, en mi opinión, está viéndose con Xóchitl Gálvez. Ella va sola por la pradera, cabalgando lo más rápido que puede, mientras que los partidos que la respaldan andan con otras preocupaciones. Y voy a dar un ejemplo concreto que me tiene indignado, porque en el estado de Morelos, donde vivo parte de la mitad de mi tiempo, gobierna Cuauhtémoc Blanco de Morena, pero en el Congreso tiene mayoría absoluta los partidos de oposición. Tienen 15 diputados de 20. Tuvieron la semana pasada, eligieron a 10 magistrados de 22. Renovaron el Poder Judicial. Los partidos de PRI, PAN, PRD han insistido que debe respetarse a la Suprema Corte. Y ahí tenían la oportunidad de nombrar a perfiles profesionales. Hicieron caso omiso a las recomendaciones de organismos como Morelos Rinde Cuenta. Nombraron a 10 amigos o cómplices de los diputados de los partidos. Uno de los ejemplos es que nombraron magistrado, por ejemplo, al abogado que representa a Graco Ramírez
en las acusaciones de corrupción en su contra ante el Poder Judicial donde él va a estar. Un conflicto de interés enorme. Y sí me parece que eso demuestra el desinterés que tienen los partidos por las agendas de buena parte de la sociedad, porque vamos, si no se interesan por la seguridad, porque no se interesan en sus estados, no se interesan por las reformas del Poder Judicial, entonces, ¿qué carajos andan haciendo diciéndonos que son mejores que Morena? Sí, absolutamente. Y también la esposa de Uriel, ¿no? La esposa de Uriel. Y venga, y bueno, la repartición de cargos, ¿no? A la hora de decir, los legislativos nos ponemos aquí en la capital de la República, ya habían abierto un proceso para elegir candidato a jefe de gobierno y dijeron, siempre no, mejor lo cerramos. Las cosas se pagan. Y yo creo que la campaña de Xóchitl, por centrarnos en ella, no ha logrado mandar el mensaje de que la jefa de la coalición es ella. O sea, que el liderazgo político lo tiene ella. Igual que decía que Claudia Sheinbaum ha cumplido muy bien la función de heredera universal del presidente, hereda todo, los sueños del presidente, la estructura, y cumple la función de estar calladita y exponerse lo menos posible. En el caso de Xóchitl, claramente lo que la gente esperaba después de la marea rosa era una lideresa que estuviera con una actitud democrática pero resolutiva, diciendo, a ver, la jefa de campaña soy yo. No ha habido presencia de Xóchitl en los nombramientos de los candidatos. Los partidos visiblemente se reparten el filete diciendo no importa que esto nos dé desprestigio o le dé desprestigio a nuestra candidata, y Xóchitl no ha entrado con fuerza en la precampaña. A ver, fue a Coyuca de Benítez a arrancar campaña, donde era lo lógico empezar, un Acapulco devastado. Fue sin medios e inmediatamente se fue a esconder a Chihuahua, bajo la protección de la gobernadora. ¿Qué sacamos en claro de esta semana de precampaña? No grabó spots, cambió de coordinador de comunicación social. Vean sus redes sociales, yo no me fío mucho de eso, pero ahí están los números. La distancia que hay entre Claudia y ella, y tú dices, bueno, pues ¿a qué horas empezó la campaña que estos no se han dado cuenta? Todo ha sido corregir, que si felicitó a Milei y siempre no, que si Fox se mete y ella lo manda a callar. Es un desorden, no ha habido la proyección de alguien que está sentado en el centro de esa coalición diciendo, a ver, aquí la jefa soy yo, disciplinen el mensaje. Krill no lo hemos visto, o muy poquito presente, y hay un montón de voceros y gente pululando en torno a Xóchitl, pero la proyección que da ahora es de una campaña absolutamente desordenada. Yo creo que estamos muy inconscientes del significado que tiene una precampaña. La precampaña se hace de acuerdo con la Constitución y con la ley para elegir candidatos internos de los partidos. Y en este momento, cuando empieza la precampaña, todos los candidatos están electos. Este es un proceso inútil que está haciendo cosas que ya están hechas, queriendo plantear que va a hacer cosas que ya están hechas. Lo que la convierte al proceso de precampaña, y es anticonstitucional, en campaña, porque lo que están haciendo los tres candidatos que han surgido de las dos coaliciones y Samuel García de MC son campaña presidencial para agarrar la presidencia. En el caso de Xóchitl, el problema muy claro que ustedes empezaban a plantear, para mí es rotundo. Los partidos que la apoyaron porque no tenían otra. De acuerdo con las encuestas, era tal la distancia que tenía con los otros aspirantes que nombraron a la que tenía mayor probabilidad de ganar. Pero a partir de ese momento no se ha visto un apoyo, ni siquiera la presencia de los líderes en la campaña de Xóchitl. En fin, ha habido un mutis de los partidos, de los tres partidos, y que están aliados apoyando la candidatura presidencial de Xóchitl. Y no le han permitido hacer lo que dijeron que iba a hacer. La coordinadora de la coalición no le dejan entrada, como ya decía, a ninguna de sus propuestas o a muy pocas de sus propuestas para diputados, senadores, las candidaturas de gubernaturas, etcétera. No le dieron mayor juego a la coordinadora. Mientras del otro lado, a Claudia le están dando todo el juego, todo el apoyo. Menos Harfuch. Bueno, menos Harfuch, porque Harfuch importante, ¿no? se fue porque declinó para atender que no siguieran atacando a
por haber puesto a una gente que está coludida con el narcotráfico, coludida con el asunto de Ayotzinapa, La decisión fue etcétera. arriba. Este Pero, es en el fin, asunto. la decisión fue arriba a pesar de las encuestas, pero en fin, eso ya lo platicamos la semana pasada. Simplemente digo, no se nos olvide que el candidato de Claudia era Harfuch y no quedó. Entonces también ahí por ese lado. Pero yendo a Xóchitl, estoy de acuerdo con ustedes en que se ve mucho desorden, muchos cambios así, que no se ve para dónde. Vamos a ver si se va corrigiendo o no. Yo insisto, ¿no? Efectivamente lo que vemos mal, los errores que está cometiendo Xóchitl que hemos platicado aquí, y dices, cambia incluso de asesores, sí ha estado haciendo muchos cambios, y yo diría, y en algunos casos, aunque se dice que hay gente buena, como se habla de Max Cortázar, pero sí te recuerda, otra vez se evoca el pasado que se supone que la gente ya no quiso en el 2018. Hay mucha gente que dice, oye, pues esos son de los gobiernos que se rechazaron en 2018. Habiendo gente, estoy seguro, muy buena, nueva, que puede surgir incluso por fuera de los partidos. En fin, creo que sí hay muchos problemas en la campaña de Xóchitl, eso no lo niego. Solamente digo, eso no marca ya, y yo sé que ustedes no lo piensan así, pero muchos colegas sí, eso ya marcó la elección del año que viene. No, hay muchos errores, hay mucho desorden, que a ver si corrige, puede que sí, puede que no, pero yo quisiera de todas maneras señalar algo en relación con el alejamiento de los partidos. Es cierto que los partidos se están yendo por su lado en el nombramiento de candidatos. Entre ellos mismos les está costando mucho trabajo porque son 3. ¿Y quién queda aquí? ¿Quién queda allá? Ya se habló, vimos eso también, que el PAN se le cedió mucho al PRI en términos de candidaturas, a partir de los porcentajes que cada partido tiene. Y Marco Cortés salió a decir, pues sí, pero es que hay que mantener la coalición a como dé lugar, si no, no podemos ganar. Bueno, pero a mí uno de los dirigentes, no voy a decir quién, de los partidos, me dijo a mí y a otras personas, Xóchitl nos pidió que nos alejáramos. Xóchitl nos pidió que no estuviéramos tan metidos, tan presentes, porque parte de su valor es precisamente no estar tan pegada o tan vinculada, aunque estén ahí, con partidos que son muy desprestigiados y que la gente los rechazó en 2018. Entonces, no es solo culpa de los partidos, y no es que quiera defender yo a los partidos, es lo que menos quiero hacer. Simplemente es una aclaración, decir, Xóchitl nos ha pedido que le dejemos un poquito presentarse más como ciudadana. Qué interesante lo que dices. Voy a enfocarlo desde otro ángulo. La experiencia acumulada que pesa en los análisis. Si tomamos las campañas desde que hubo primarias en el PRI, las primeras primarias, cuando La Bastida es elegido candidato con Gutiérrez Barrios como autoridad electoral, a partir de entonces todos los candidatos han empezado sus campañas independientemente de los partidos 2 o 3 años antes. Fox, Calderón, Peña Nieto y López Obrador, los 4 empezaron a armar y llegaron al momento actual con sus equipos muy bien formados, muy bien armados, muy bien tejidos. Aquí es evidente, a Xóchitl salió de la nada y ella estaba pensando en la Ciudad de México más que en lo nacional, y tal vez seamos injustos en exigirle que esté a la altura, pero a la luz de esos precedentes, y uno como analista tampoco puede inventarse variables históricas. La experiencia es que tú necesitas, haciendo a un lado las leyes, 2 o 3 años para armar tu equipo, para armar tu mensaje, para conseguir el dinero legal o ilegal. Y en el caso del presidente, 20 años, ¿no? Ya más o menos eso lo llevó, ya pues dicen, es un experto, sí, con 20 años de experiencia. No, pero a ver, el tema de Xóchitl es para mí muy claro. Fue una candidata que en agosto despertó una enorme simpatía y esperanza, y eso se ha caído, entre otras cosas, porque no logra proyectar que sea realmente ella el eje
de la propuesta. El reparto que se hicieron de los cargos del legislativo es impúdico. Tienes un PRI que cada vez pesa menos, porque se van más con el lado de Morena y tienen una representación extraordinaria. Si de entrada no das la imagen de que tú eres una candidata que manda y controla la coalición, es decir, así va a gobernar el país, eso yo creo que la debilita mucho y lo debería pensar muy en serio, ¿eh? Bueno, nada más para decir que no solo tú dices que hay que hacer un lado a las leyes. En general, los partidos, las coaliciones le hicieron un lado a las leyes porque no aplicaron lo que había que aplicar, anticipando las precampañas. Una aclaración, yo no digo que hagamos un lado las leyes, yo digo que hacen a un lado las Ellos leyes. hacen las leyes. Pues sí, yo claro, no tengo claro. poder, nos tenemos que ir, Sí. regresamos. Bueno, y en este último bloque les planteo que revisemos el asunto de Movimiento Ciudadano. Fue llamativo que Samuel García, gobernador de Nuevo León, haya sido el candidato. Por esa vía le bloqueó la posibilidad a Movimiento Ciudadano de tener a Marcelo Ebrard como candidato. Marcelo dijo, ya se me bajaron de la corcholata mayor, ahora resulta que perder una segunda interna con Movimiento Ciudadano realmente no le pareció buena idea y Samuel se encarta como el candidato esperado por Dante Delgado y por el presidente de la República, que le ha echado todas las porras que se le pueden echar a un político de la oposición. Es un personaje interesante porque por un lado ha tenido un crecimiento también espectacular, entre 8 y 11 puntos le dan nada más de arranque, que no está mal para un candidato que prácticamente no ha dicho nada interesante. Yo digo que si fosfo son las tesis socialdemócratas que tanto invoca Movimiento Ciudadano, pues mal lo tenemos. Es un candidato muy popular en un sector juvenil, un candidato que usa mucho TikTok, redes sociales, siempre se hace acompañar por su esposa, pero no ha demostrado todavía o no ha hecho público un discurso que lo haga diferente. Es un candidato de circunstancias. Por supuesto, hay dos elementos que empujan, en este caso, su aspiración. Por un lado, que hay un sector muy amplio de la juventud que está totalmente desinformado. Más o menos el 60% sabe quién es Xóchitl Gálvez, así de plano. Y en el caso de Claudia Sheinbaum, aunque no lo crean, en torno al 25%. Preguntan, oye, ¿quién es Xóchitl Gálvez? ¿Quién es Claudia Sheinbaum? No lo saben. Este personaje es el más conocido en TikTok y, por tanto, más cercano a la forma en que los jóvenes, no sé si se informan o se entretienen en estos días, pero puede conectar efectivamente con ellos. Y tiene dos factores que supongo que lo han entusiasmado. Uno se apellida Noboa, que es el hombre que ganó las elecciones en Ecuador en la segunda vuelta, un joven más o menos de su edad. O sea, es un perfil muy parecido y supongo que le habrá dado alas para decir, bueno, pues, si pudo Noboa en Ecuador, ¿por qué yo no aquí? Y el caso Milei, que es este candidato que viene a recuperar el hartazgo de la gente con un sistema político muy tradicional y dicen, bueno, pues ¿por qué no? La verdad es que ha venido subiendo y hoy su tirada es tratar de ubicarse en el segundo lugar, es decir, tratar de desplazar a Xóchitl Gálvez desde la situación que está. Yo creo que cómo juega el tercer lugar en las elecciones de este país ha permitido determinar el juego estratégico que finalmente hemos tenido en el año electoral. Pero no me extiendo. ¿Cómo ven a Samuel García? Para mí no tiene nada que ver con la socialdemocracia que proclama Para mí tampoco. Movimiento Ciudadano, no. Es más bien una expresión del nacionalpopulismo, que es el término que me parece preciso para denominar lo que estamos viendo en todo el mundo, que es el surgimiento de figuras carismáticas que lanzan mensajes simplistas, fáciles de recordar y que se apoyan sobre todo en redes sociales. Tú lo mencionabas, tiene como referentes a Milei y a Noboa. Difícil saber si va a montarse sobre esa ola porque la verdad es que no acabamos de entender bien a bien cómo las reglas con las cuales se hace política en las redes sociales. Es en México totalmente novedoso la aparición de estas figuras. Sí, los políticos tradicionales usan redes sociales, por supuesto, y contratan asesores, pero Samuel García es otro fenómeno. Él y su esposa, hay que verlos juntos, porque igual que otros personajes, es una
es una proyección de una esperanza de que se puede retomar el control a través de una figura mítica y salvadora que trae unas cuantas soluciones y unas cuantas frases. Hasta dónde va a llegar no lo sabemos, pero sí es un fenómeno digno de ser tomado en cuenta, no necesariamente tomado en serio, pero es otra historia. No, pero sí puede influir, por supuesto, en el resultado final. Vuelvo a la encuesta del Universal del día de hoy, le da 8 puntos, no es poquito. No. 8 puntos de entrada, de arranque, no es poco. Podría crecer, ellos tienen la expectativa de que pueden crecer, de que pueden superar a Xóchitl. Bajo esa hipótesis de que Xóchitl ya se vino para abajo, yo la comparto a medias, es decir, puede recuperarse, pero ellos dicen, claro que podemos superar a Xóchitl, y ya en segundo lugar, pelear por el triunfo. Yo francamente lo veo muy difícil, pero vamos a ver qué tanto puede crecer Samuel. Sí creo que los jóvenes va a ser su principal núcleo de votantes, ahí puede jalar bastante, pero sí puede ser determinante. En la hipótesis, que no estoy diciendo que vaya a ocurrir, pero puede ocurrir, de que se cerrara Xóchitl la brecha con Claudia, ¿no? Que fuera cerrando, esos 8, 9 o 10 puntos o lo que gane, son determinantes para ver quién gana. Y precisamente por eso mucha gente está percibiendo al Movimiento Ciudadano, yéndose por su lado, como haciéndole el juego, voluntaria o involuntariamente, con pacto o sin pacto por debajo de la mesa, a Morena, porque si no supera el tercer lugar, sí le puede quitar votos, sobre todo a la oposición. Claro. Las distintas encuestas y sondeos dicen a quien más le quita votos es a la oposición. Ergo, a la quien le puede ayudar a ganar es a Morena. Ergo, ustedes están jugando con Morena. Si además le agregas, para terminar, lo bien que hablan los morenistas de Samuel y de Movimiento Ciudadano, empezando por López Obrador, que le ha echado muchas porras y que le dice, pues es muy difícil quitar la imagen de que están jugando con Morena. Es difícil, yo creo que ahí puede haber un saldo negativo en imagen para Movimiento Ciudadano, de que pueden quedar, no como lo que pretenden, un partido limpio, fresco, nuevo, eso es lo que quieren, eso es lo que dicen. Va a quedar como decir, tú jugaste de esquirol con Morena. Yo tengo la impresión de que el candidato que el presidente del Partido Naranja, el Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, tenía como la mayor posibilidad de ganancias para ese partido, como ha venido teniéndolo a lo largo de su existencia, desde que era Convergencia por la Democracia. Es un partido catch all, como dicen, atrapa todo. Lo que sale de aquí, sea del PRI, del PAN, claro, el PRI era el mayor, entonces, y él venía del PRI, Dante Delgado, entonces se llevó esto. El que también venía del PRI es bueno, todos en Morena, la mayor parte de los líderes viene del PRI, excepto Dante Delgado, que viniendo del PRI decidió hacer un partido para ganar todo lo que pudiera en contra del PRI. Y se vuelve el mayor antipriista que hay en este concierto. Y por eso tenía a Marcelo Ebrard como su principal posibilidad de ganar todo lo que podía ganar una candidatura como la de para Movimiento Ciudadano. No porque creyera que iba a ganar. La apuesta de Movimiento Ciudadano es para 2030, no es para ahora. De todas maneras, Dante Delgado lo que hace es decir, bueno, aquí hay uno por si no llega Marcelo. Y entonces apoya Pero finalmente Marcelo dice, ¿yo cómo voy a ir a competir con el riesgo de perder? Como ya planteabas tú, no voy allí. Mejor lo que yo pueda conseguir con Morena, pues lo hago valer como un positivo que tengo allí. Entonces, esta es la cuestión. No sé hasta dónde va a llegar el aumento de Samuel. Por este joven Samuel García. Lo que sí sé es que es casi imposible pensar que él puede tener una posición importante para ganar la presidencia de la República. Las ganancias van a ser las más que pueda el Movimiento Ciudadano,
pero van a ser pocas ganancias. No, al Movimiento Nacional le va a dar una bancada cómoda y se mantiene 12-15, pues va a ser un gran éxito para ese partido, 12-15 es presupuesto, mucho. todo lo demás. Hoy está entre 8 y 11, nada más arrancar. Y yo creo que lo que dice Crespo es lo que está ocurriendo, ¿no? Si el efecto es fragmentar el voto de la oposición e impedir que los switchers, todo este, digamos, electorado que no está encuadrado con Morena, diga, ay, bueno, pues este muchacho es novedoso y dice cosas atrevidas y habla directamente a los jóvenes. Y yo me remito a lo que nos enseñó Finnegan, este gran escritor y periodista americano. Dice, fíjese en la juventud de un país, hacia allá van. Y yo veo que los jóvenes están absolutamente despolitizados en este país, tienen muy poco conocimiento de lo que les ocurre y de pronto una figura como Samuel dice, mira, no está tan mal, habla de una manera muy directa. Como nosotros. Tiene como nosotros. Y bueno, pues a la luz de lo que ocurrió en otras repúblicas, yo digo que igual da un campanazo ahí, se mete, pero bueno, es parte, como dijimos en las dos anteriores, nada está escrito, todo se está escribiendo. Sí. No, efectivamente, la cosa es eso. Si de verdad Xochitl se cae, como dicen, yo no lo descarto, simplemente digo que no lo podemos concluir todavía. Y él rebasa segundo lugar, pues ya sería otra cosa, ya hablaríamos de otra cosa. Yo sí creo que Es puede que le ganar pasaría muchos votos. a lo que se hundiría de una manera espectacular. Pues yo creo que sí. Sería Ahora, la nueva no política en naranja. automático la gente se va con él, eso ya también lo he estado viendo, sondeando. No los de Xochitl dirían, ya se cayó Xochitl, el tercero, vámonos con Samuel. No, se fragmenta más el voto opositor. Tendrías lo de Mid y Anaya, Y le ¿no? facilita el triunfo a Morena, sin duda. O podrías tener el efecto de Madrazo en el 6, en fin, o Josefina Vázquez Mota en el 12. Tenemos muchas combinaciones para comparar, pero nos tenemos que ir. Gracias por acompañarnos, nos vemos aquí la semana próxima.